Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial para hablar un poco de las prácticas pedagógicas que se dan y cómo se dan. Mi nombre es Leonardo Peñalmésica, soy estudiante de la maestría en Neuroeducación e Inclusión y pues bueno, vamos a conocer a nuestro invitado que nos va a hablar un poco sobre estos procesos y cómo se dan las prácticas educativas que él ejerce en este momento. Buenas tardes, Leonardo. Para mí es un gusto, un placer también estar en este espacio y poder compartir pues con todos ustedes el espacio educativo, especialmente en el área de matemáticas. Mi nombre es Robinson Carvajal y actualmente pues ejerzo como docente de matemáticas en un aula transitoria. Perfecto. Entonces, bueno, para iniciar, a mí me gustaría que nos contaras un poco de tu labor docente, el contexto específico en el que haces tu labor y bueno, cuáles son esas materias que en este momento estás enseñando. Entonces, sí me encantaría que nos pudieses ilustrar un poco sobre ello para poder conocerlo. Bueno, digamos que me va a permitir presentar estas diapositivas. En estas diapositivas como que vamos a recoger un poco lo que es para mí la labor docente y pues también lo que vengo desarrollando dentro del aula transitoria para la educación eh, inclusiva o para la inclusión educativa, ¿cierto? Y pues primero contarles que ya llevo aproximadamente 2 años en este proceso. Trabajo en un aula transitoria para la educación educativa en el municipio de La Calera con personas con discapacidad. La mayoría son personas con discapacidad intelectual, pero también hay otros tipos de discapacidad, como por ejemplo síndrome de Down y también personas con baja visión, digamos que es como las personas con las que hemos venido trabajando últimamente. Eh, Contarles también pues que esta institución hace parte de un convenio interinstitucional entre lo que es la Escuela CAP y el Colegio La Nueva Esperanza, un colegio también de acá del municipio de La Calera, que también lleva un amplio recorrido. De hecho, uno de los colegios que creo que más ha buscado integrar estos procesos de inclusión educativa dentro de su currículo y dentro de toda su pedagogía. Digamos ya de manera personal, pues soy ingeniero de profesión, normalista, y he desarrollado varios espacios pedagógicos en los cuales, pues, digamos que me he inmiscuido en lo que es la enseñanza de las matemáticas, de la matemática financiera. Perfecto, bueno, pues qué interesante lo que nos cuentas, porque el modelo de aula transitorias es bien particular. De pronto, para los que nos están viendo y no lo conocen, las aulas transitorias es una metodología que se ha instalado con el fin de hacer una transición de lo que llamaban antes las aulas especializadas a las aulas regulares. Y esta metodología contiene unos elementos bien interesantes, porque lo que hace es generar una transición paulatina, responsable, frente a personas con discapacidad. Como tú lo decías, ¿no? Normalmente personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial como el autismo, e incluso hay algunas discapacidades como discapacidad visual, que son las que más común se ven en estas aulas transitorias. Bueno, entonces cuéntanos ahora cuáles son las materias que hacen este espacio y poder entrar a cómo es ese proceso que realizas desde esta área. Bueno, principalmente, digamos que de base, la matemática es como el campo en el que yo me desempeño. Sin embargo, también con varios estudiantes abordamos temas que tienen que ver con la física y asimismo, pues la idea ha sido integrar elementos como, por ejemplo, la matemática financiera. Es un factor importante que pareciera que como que lo pasamos, ¿cierto? Como que lo damos por sentado, pero finalmente entender, por ejemplo, estas dinámicas económicas le permite a los estudiantes también adquirir herramientas de autonomía económica principalmente y autonomía financiera. Entonces, digamos que son como tres espacios en los que se desempeñan las cátedras que en el momento pues estoy abordando. Sin embargo, es importante también resaltar que los procesos educativos dentro de una aula transitoria y dentro de la institución educativa son transversales, es decir, que se busca también implementar estrategias pedagógicas en las cuales no solamente nos quedemos desde el área específica en el que cada una de las personas que hacemos parte del equipo pues trabajamos, sino que también podamos integrarlo con otras áreas del conocimiento que nos permitan a nosotros pues tener también una, como una pedagogía
transversal y amplia, ¿cierto? Que entienda el contexto también en el cual nosotros estamos trabajando. Bueno, sí, lo que tú dices es súper importante porque los equipos dentro de las aulas transitorias son muy amplios. Entonces hay trabajadoras sociales, hay terapeutas ocupacionales, hay educadores especiales y entonces lo que hace que también no solo el rol que uno hace dentro del aula sea importante, sino también las otras cosas que pasan en otros espacios. Sin embargo, nos gustaría preguntarte como cuáles son esas estrategias didácticas que usas para la enseñanza de la matemática en este caso en particular. Fíjate que la matemática en general siempre ha sido un tema complejo para muchos estudiantes y bueno, nos enfrentamos aquí seguramente a muchas barreras del contexto para estos estudiantes y muchos ajustes que hay que hacer y muchos apoyos que hay que plantear y estar evaluándolos todo el tiempo. Entonces, cuéntanos, bueno, ¿cuáles son esas estrategias que usas tú desde tu espacio pedagógico? Sí, de hecho, las matemáticas se han visto siempre como la materia aburrida, como la materia cansona, como la que todo el mundo le da pereza, primero porque es una materia en la cual todos los procesos sí o sí hacen parte de un lenguaje abstracto. Es decir, cuando nosotros vemos los números, ¿cierto? Cuando vemos temas como, no sé, solución de ecuaciones y demás, pues suena un poco aburrido porque realmente realizar la abstracción de lo que sucede en la vida real y ponerla en contexto, en un contexto matemático, pues resulta un poco complejo. Sin embargo, a través de, por ejemplo, juegos de mesa, elementos concretos, es decir, utilizar elementos con los que los estudiantes también se sientan a gusto y que tengan algún tipo de afinidad, son estrategias y herramientas didácticas que desde la matemática podríamos usar. Asimismo, el uso de plataformas digitales como por ejemplo GeoGebra, hay otras como Khan Academy, son plataformas digitales que le permiten a uno poder ver la realidad desde la realidad aunque estemos tratando o estemos hablando de conceptos que son abstractos. Importante también que dentro de estas herramientas bien didácticas, pero también pedagógicas, se contextualice sobre lo que está sucediendo en la vida, en la etapa del estudiante, ¿sí? Pero también lo que sucede en su contexto, es decir, lo que sucede alrededor de él, para que la persona pues pueda tener o pueda desarrollar un interés mayor en las temáticas que se están abordando. Asimismo, utilizar elementos gráficos supremamente importante porque hace parte también de entender el contexto, digamos, gráfico, ¿cierto? A partir de las formas, a partir de este tipo de elementos que va muy enlazado también con el uso de elementos concretos. Y por último, y muy importante, porque muchas de las personas con las que también nosotros estamos trabajando tienen memoria a corto plazo, entonces es importante realizar todo el tiempo una retroalimentación constante de las temáticas que hemos abordado hasta el momento y como lo decía anteriormente, no únicamente desde el área o desde la materia desde la cual estamos abordando el tema, sino poderlo transversalizar con otras áreas del conocimiento. Claro. No, y lo que tú planteas es supremamente importante y me hace pensar que el contexto en el que trabajas, pues, no es tan sencillo para elaborar y para pensarse estas estrategias didácticas. Así que me gustaría preguntarte, ¿cómo planteas o cómo haces el proceso, llamémoslo así, de em, planear tus clases, entendiendo la complejidad también del espacio y cuáles son antes de pronto de que pasemos a los elementos de la enseñanza, cómo tú planeas esos espacios pedagógicos. Sí, de hecho, los espacios pedagógicos cuando se plantean también son, digamos, están enmarcados dentro de estos elementos de la enseñanza en el orden de ideas en que primero debemos trabajar de manera prácticamente individualizada, es decir, cada estudiante con su particularidad en el proceso de aprendizaje, tenemos que buscar una planeación que sea acorde a las habilidades que cada uno de los estudiantes presenta. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, estudiantes en el cual las habilidades artísticas son mucho más notorias que de pronto otro tipo de habilidades, entonces la planeación se debe hacer a partir de esas habilidades con las que ellos han desarrollado hasta el momento.
Sin embargo, uno también busca que a partir de esas habilidades que ellos ya previamente han adquirido con el tiempo, podamos potenciar o incluso encontrar habilidades que de pronto ni siquiera ellos o uno sabía que tenían, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de la planeación es importante también tener en cuenta estos elementos de la enseñanza que nos permiten a nosotros o personalmente a los estudiantes encontrar cuáles son esas habilidades que ya poseen y poderlas potenciar, pero al mismo tiempo poder desarrollar nuevas habilidades que probablemente ellos desconocían y que uno también pues desconocía. Entonces, digamos que si hablamos de cuál es la finalidad, el objetivo siempre de las planeaciones, tiene que ver con encontrar y desarrollar las habilidades de estos estudiantes de manera prácticamente individualizada. Claro, y esos elementos que nos propones, de los que nos hablas, ¿consideras que son estos elementos los que muchas veces faltan en el desarrollo de los espacios de las matemáticas? Porque creo que a veces es una pregunta em, que uno siempre se hace, ¿no? Como o los chicos muchas veces lo hacen, ¿no? Como, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué me enseñan la función cuadrática? ¿Para qué me enseñan? Entonces, ¿crees que estos elementos ayudarían a que de pronto las personas comprendieran el por qué se enseña en este caso las matemáticas, aún en una población con discapacidad, que de pronto la gente pensaría que hay elementos que son de pronto más esenciales que la misma enseñanza de la matemática? Yo creo que estos elementos de la enseñanza, si bien han sido un factor en el cual debemos trabajar más, ¿sí? Que debemos encontrar más herramientas, más elementos de la enseñanza, que hay un montón de herramientas que, por ejemplo, no están contextualizadas a los procesos académicos. Entonces, no sé, hablamos de textos, por ejemplo, académicos, donde nos presentan problemas que están en euros, en dólares, no están contextualizados a la realidad, ¿cierto? Ni siquiera colombiana. Entonces es importante como poder encontrar dentro de estos elementos también esa herramienta para que nosotros podamos desarrollar en ellos en esas habilidades o encontrar esas habilidades en los estudiantes y potenciar por las que ya tienen, ¿sí? Eh, digamos que estos elementos de la enseñanza son supremamente valiosos, ¿sí? Al momento de nosotros poder desarrollar algún tipo de clase. Sin embargo, como te decía anteriormente, en muchas ocasiones se quedan cortos y más cuando hablamos de personas con discapacidad. Pongo aquí, por ejemplo, un elemento de la enseñanza que son elementos de medición y construcción de figuras. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una medición que está en centímetros o que está en milímetros, son escalas muy pequeñitas, ¿sí? Y estas escalas tan pequeñitas para las personas con discapacidad visual, pues finalmente van a representar algún reto, ¿sí? Pero también pasa, por ejemplo, con la calculadora, algo que uno diría como, bueno, pues es un elemento que finalmente va a ayudar o a colaborar a que el proceso de resolución de problemas aritméticos sean más sencillos, pues a veces la calculadora tiene los números muy chiquiticos o a veces la calculadora no presenta el problema completo, sino que lo va haciendo por partes, entonces es lógico que la persona encuentre alguna limitante, ¿cierto? En este tipo de elementos de la enseñanza. Lo mismo sucede con plataformas digitales, en el cual los problemas son o presentan una complejidad, ¿cierto? Que no está adaptada a las habilidades que ya han desarrollado los estudiantes, es decir, no permiten que podamos tener como diferentes, una diferenciación entre lo que sucede con personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Entonces, sí es importante que estos elementos de la enseñanza, pues uno también como docente los va adaptando, pero sí creo que aún hace falta mucho para que estos elementos de la enseñanza realmente puedan llegar a ser parte activa completamente de estos procesos pedagógicos. Perfecto. Bueno, cuéntanos de pronto algunos recursos que utilizas para esto, porque parece que también es un ejercicio complejo de estructurarlo también. No es tan sencillo. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que facilitan este proceso, que vienen vinculados también con estas herramientas didácticas? Entonces, ¿cuáles son esos recursos que utilizas para el desarrollo del espacio pedagógico? Dentro de los recursos que utilizamos, la mayoría de ellos parten de los elementos concretos, como lo habíamos hablado anteriormente,
de elementos gráficos que nos permitan a nosotros visualizar de manera, digamos, real y contundente lo que está sucediendo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, por ejemplo, diferenciación en el uso de los colores, en el uso de las formas, reglas que tengan números, ¿cierto? Que sean digamos, lo visibles para que podamos realmente visualizarlos, especialmente en personas con discapacidad visual. Billetes didácticos también supremamente importante porque es ese tipo de relacionamiento que tienen los estudiantes con el dinero que finalmente pues les van a permitir también tener una vida autónoma del ámbito financiero. Utilizamos elementos como el abaco, importantísimo cuando uno realiza cuentas, ¿cierto? Entonces, el proceso de contar es mucho más fácil con un abaco, por ejemplo, que hacerlo simplemente con palitos o con rayitas o incluso con la misma calculadora, porque la calculadora te ofrece a ti un elemento simbólico, es decir, tú puedes ver la simbología de lo que es el número, pero no lo relacionas con la cantidad. Entonces, elementos como el abaco es importante. Sin embargo, ya en procesos un poco más complejos aritméticos, pues el uso de la calculadora se convierte en una herramienta fundamental, ¿sí? Que es lo importante también cuando hablamos de los recursos de la enseñanza, que los estudiantes y las estudiantes puedan llegar a comprender la finalidad de que eso representa. Es decir, por ejemplo, si hablamos nosotros de división, es muy interesante tener elementos o recursos muy concretos en los que ellos sepan que cuando estamos dividiendo, estamos realizando repartos igualitarios, ¿sí? O que cuando estamos hablando de una suma, que es juntar elementos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tanto los software académicos, ¿cierto? Como los elementos concretos y digamos que toda esta amalgama que tenemos acá, sin embargo, pues digamos que hay unos que otros recursos que se usan más, estos son como los más frecuentes que yo suelo usar dentro del aula, cuadernos, por ejemplo, con cuadro grande, porque también pasa mucho que a veces o por la discapacidad visual o por otro tipo de, digamos, de procesos, se pierden mucho los procesos y cuando usamos un cuaderno con cuadro grande, pues es mucho más fácil poder ordenar los elementos, ¿sí? Porque a veces ni siquiera es que la persona no comprenda el procedimiento aritmético o no comprenda el proceso aritmético, sino que es simplemente esas herramientas que no le permiten al estudiante estructurar y en la matemática pues es necesario la estructura, ¿cierto? El orden y la estructura son importantes para poder llegar a un resultado final. Entonces digamos que estos son algunos de los elementos que usamos, son más, digamos que como lo decía ahorita, dependen también de las habilidades de cada uno de los estudiantes, pero pues estos son como los más frecuentes que yo personalmente suelo usar en el aula. Bueno, es bien interesante porque a veces cuando uno se plantea nuevamente en los espacios, pues también tiene que empezar a ver qué otros elementos le pueden servir y pueden hacer parte de ese ejercicio. Entonces ya nos has hablado un poco de esto y un poco nos has hablado del enfoque. Sin embargo, me gustaría que de manera como más exacta nos hablaras de cuál es el enfoque del espacio académico, ¿no? Como cuál es ese enfoque que tú buscas en la enseñanza de las matemáticas específicamente y más en este espacio que es una aula transitoria con todos los retos que implica. Digamos que los enfoques son cuatro específicamente. El primero, que sean personas que puedan tener un pensamiento crítico desde la resolución de problemas. Cuando hablamos de un pensamiento crítico, no estoy hablando únicamente de generar, digamos, frente a un tema, unas, ¿cómo llamarlo? Como unas perspectivas, ¿cierto? Y un planteamiento sino que a partir de lo que pasa en su realidad, ellos puedan llegar a tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Entonces, en la resolución de problemas, bueno, ay, tengo, no sé, tengo 20 monedas, ¿cómo hago yo para repartirlas y necesito repartirlas? ¿Sí? Entonces, resolución de problemas, importantísimo que se desarrolle dentro del aula, o es uno de los enfoques que busco darle. El segundo, un carácter de la autonomía, es decir, que cada una de las personas que se encuentran dentro del espacio no tengan que depender o dependan menos
de sus cuidadores y sus cuidadoras, no solamente por el, digamos, el gran trabajo que tienen que realizar los cuidadores y las cuidadoras, sino también porque la autonomía es importante en cada uno de nosotros, porque hace parte, pues, igual también, digamos, del cumplimiento o de llegar al objetivo de que nuestros derechos no se vean vulnerados por otros. Importantísimo también el tema de la creatividad. Cuando nosotros trabajamos a partir de un enfoque creativo, pues las personas pueden potenciar esas habilidades que ya tienen, encontrarse en ellos. Esos espacios también de autonomía va muy relacionado con la autonomía y por último tener un pensamiento geométrico. Si nosotros nos paramos, digamos, en un espectro amplio de lo que es el mundo y de lo que es la vida, nos encontramos que todo el tiempo estamos viendo o estamos inmiscuidos en un contexto geométrico. Entonces, creo que esto también es importante, entender la tridimensionalidad, entender la bidimensionalidad, porque pues hace parte de nuestros procesos, digamos, cotidianos. Entendiendo de pronto estos cuatro enfoques que me parecen súper interesantes porque a veces, muchas veces lo matemático se queda en lo aritmético y es una realidad, ¿no? Como que muchas veces trabajamos en lo aritmético un montón y que el niño sume, que el niño reste, pero de pronto no identifica el espacio en el que está, lo que tú hablabas, de pronto tampoco genera una creatividad desde las matemáticas y comprender que entonces la mesa es cuadrada, el lugar, no sé, el juego que tiene redondo. em, Me gustaría saber entonces cómo hacen los procesos de evaluación. Yo te escuchaba y decía, bueno, qué complejo debe ser proponer de pronto estas estrategias de evaluación, teniendo en cuenta que la población tiene características muy particulares y seguramente es un reto que se deben plantear desde el PR, ¿cierto? Y desde las estrategias de cómo decir, bueno, esta persona adquiere o no adquiere el conocimiento o qué es lo más importante en este proceso evaluativo que tú realizas. Digamos que hablar de un proceso evaluativo en este tipo de contextos es un poco ambiguo porque realmente lo que uno está buscando todo el tiempo es hacer un seguimiento al proceso, ¿sí? Es decir, entender esa evaluación no como voy a ponerle una calificación, una nota, ¿cierto? Un número, sino que aquí lo que buscamos es que exista un proceso de seguimiento al proceso. ¿Por qué? Hay herramientas que nosotros en algún momento de pronto encontramos, ¿cierto? Que no nos funcionan, ¿sí? Y es natural y hace parte del proceso. O puede que hoy me funcione, pero mañana no. Entonces, digamos que buscamos más hacer un proceso de seguimiento, ¿cierto? Y de reestructuración y de repensarnos cómo realizamos los procesos y, por ejemplo, qué cosas de pronto nos funcionan, qué otras cosas no. Es decir, este proceso de evaluación no es un proceso netamente del estudiante, sino que también hace parte de un proceso para el docente. Es decir, qué herramientas me sirvieron, qué herramientas no, en qué momentos, ¿sí? Que eso también depende mucho. Por ejemplo, si hoy el estudiante llegó cabizbajo o llegó enfermo, pues no vamos a buscar que el seguimiento del proceso evaluativo sea el mismo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este proceso evaluativo se realiza a partir de diferentes elementos, entre ellos, por ejemplo, elementos del interés del estudiante, ¿cierto? Entonces, no le pongo a sumar 5 más 2, no. Entonces, si yo tengo, no sé, si al estudiante, por ejemplo, le gustan las frutas, entonces, bueno, si yo tengo 5 manzanas y mi mamá Pepita me regala otras 2, ¿cuántas manzanas tengo? ¿Sí? Como que realmente tenga que ver con el interés del estudiante para que se pueda encontrar ese seguimiento en la realidad también y de manera contextual. Importante también para personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de déficit de atención o memoria a corto plazo, como quieran ustedes llamarlo, hay que hacerlo en el sitio y en el momento también. Si bien es un proceso un seguimiento que se realiza en el momento e in situ, ¿cierto? Como les comentaba anteriormente, buscamos que los procesos también sean todo el tiempo repasados, ¿sí? Entonces, si yo hoy le digo, hey, oye, estudiante X, necesito que vayas y compres 2 galletas, un ejemplo,
¿cierto? Aunque ya hayamos visto el tema, es importante que todo el tiempo estemos realizando este tipo de seguimiento, ¿sí? Sin embargo, de manera puntual se realiza en el sitio y en el momento, a través también de plataformas digitales que sean intuitivas, de recursos didácticos como el abaco, como los juegos de mesa y obviamente que siempre exista un acompañamiento del docente. El acompañamiento no quiere decir que yo esté todo el tiempo ahí encima del estudiante mirando si hizo o si no hizo, ¿sí? Sino que si el estudiante tiene algún tipo de duda, algún tipo de pronto de requerimiento adicional a lo que ya se había hablado con anterioridad, pues que uno tenga la disposición de poder estar acompañando al estudiante dentro de su proceso pedagógico. Ok. Bueno, es bien interesante porque también nos hace replantearnos que muchas veces los procesos evaluativos no son solo saque una hoja, hacemos una evaluación, no son solo, bueno, pase adelante y explica, sino que también terminan siendo un proceso de construcción, como lo que tú decías, y eso me pareció bien interesante. Lo que yo veo en este ejercicio es que hay muchos retos, entonces cuéntame para ti cuáles son esos retos que observas en tu labor pedagógica en este contexto específico. Yo creo que dentro de los principales, si bien son muchos los retos, y yo creo que no solamente para la labor docente de docentes que trabajamos con personas con discapacidad, sino en la educación en general, porque es un proceso que todo el tiempo tiene que ir en constante evolución. Uno de los principales retos que tenemos, y el principal, y por eso lo pongo aquí de primero, es la flexibilización en el currículo. El currículo es supremamente estructurado, ¿cierto? Y no permite que la diversidad de habilidades se pueda encontrar ahí, ¿sí? O personas, por ejemplo, que no, y pasa mucho dentro de las personas con discapacidad, hay personas que no han estado escolarizadas durante mucho tiempo y cuando llegan a un espacio académico, pues quedan como sí, uno como docente y ellos como estudiantes. Entonces, creo que uno de los primeros o de los principales retos es la flexibilización de los currículos académicos. Segundo, las herramientas didácticas que existen especialmente para personas con discapacidad. Reglas, por ejemplo, que nosotros podamos tener, no sé, en los centímetros, en los milímetros, que las líneas realmente cuando yo las toque, yo las pueda sentir, ¿cierto? Y eso permite que la persona con discapacidad, especialmente con discapacidad visual, pues pueda comprenderlo. Importante también, aunque desde el espacio lo manejamos, pero creo que en la mayoría de espacios pedagógicos de personas con discapacidad no se hace una transversalización de procesos y los docentes carecen también de herramientas didácticas y de estas herramientas transversales que les puedan dar, digamos, más luces, ¿sí? E incluso también parte de un proceso de la inclusión, ¿sí? En la mayoría de procesos educativos vemos que las personas con discapacidad lo que seguimos haciendo es segregándolas, ¿cierto? A que realicen otro tipo de actividades, a que las realicen en un momento diferente, con herramientas diferentes, pero realmente no hay un proceso de inclusión, es más una integración dentro del aula, ¿cierto? Pero el proceso de inclusión real, pues digamos que no se hace. Sucede, digamos que con el tiempo hemos venido mejorándolo, pero al principio sí pasaba mucho cuando los chicos compartían, ¿cierto? Y hacían parte de los procesos educativos con estudiantes de la institución educativa. Entonces, como que al principio era como, ay, sí, las personas de inclusión, ¿sí? Entonces era como, era muy chistoso porque las personas, digamos, las personas de inclusión, pero lo seguíamos segregando y lo seguíamos integrando, pero no incluyéndolo realmente en los procesos educativos, ¿cierto? Una flexibilización también en los procesos del ICFES, ¿sí? Si bien el ICFES lo que hace es un proceso como de, bueno, le quitamos el inglés y ya, pero pues yo me pregunto, ¿realmente eso hace parte de un proceso de la inclusión educativa ya cuando los estudiantes quieren salir al mundo laboral y cuando terminan su ciclo pedagógico del colegio? Eh, y ya como por último, ese apoyo de las instituciones educativas y el trabajo también con las familias, es decir, que las familias también comprendan dentro del concepto de la autonomía que tenemos que buscar en los estudiantes, no solamente que vengan a adquirir a la institución herramientas
netamente intelectuales, llamémoslo así, sino que también hay otras herramientas que debemos buscar potenciar desde la casa, como por ejemplo temas de la autonomía, que los estudiantes no son niños todo el tiempo, que también estamos trabajando con adolescentes, que les demos también esa libertad, ¿cierto? Desde las familias de ser a los estudiantes estudiantes desde una perspectiva diferente, de únicamente verlos como personas con discapacidad, sino verlos realmente como ciudadanos con habilidades que en algún momento tendrán que hacer parte de un entorno social que es hostil, porque digamos, diciéndolo así a carta abierta, el entorno social es bastante hostil y que si no desarrollamos y potenciamos las habilidades de los estudiantes, pues lo que estamos haciendo finalmente es un proceso de exclusión, ¿sí? Nuevamente desde lo que sucede en un entorno social. Ok. Bueno, pues creo que son los retos que tú planteas desde el área que tú dictas y desde los procesos que tú manejas en ese contexto. Sin embargo, creo que son retos que pueden extenderse a muchos espacios, no solo en las matemáticas, creo que es de la enseñanza de muchas áreas. Hay que pensarnos cómo se flexibiliza el currículo, cómo de pronto hay temáticas que podemos abordar de unas maneras diferentes, cómo podemos imprimirle, haya un interés del estudiante en ese ejercicio. Creo que para todas las instituciones educativas debería ser un reto esta transversalización de los procesos, pensarnos, bueno, cómo desde el área de español puedo transversalizar con ciencias y cómo desde el área de sociales puedo transversalizar con otros espacios como medio ambiente y demás. Em, y creo que lo que tú dices de las instituciones educativas y las familias es fundamental. O sea, nosotros no somos como docentes los únicos que respondemos o que damos, sí que damos respuesta a los procesos educativos, sino que tienen que estar amalgamados con lo que hace la institución educativa y pero también con lo que se hace en la casa. Yo creo que los contextos familiares aquí son supremamente trascendentales. Entonces, para terminar, Robinson, me gustaría que nos regalaras un mensaje sobre cuál es esa importancia del rol docente y de pronto cuáles son esas oportunidades de mejora que tú ves en el rol que tú estás haciendo, ¿no? También está bueno hacer un análisis propio y decir, bueno, estas son las posibilidades de mejora y cuál es la importancia del rol docente en nuestra sociedad. De hecho, es muy curioso porque esta frase que pongo acá sí es un poco extensa, pero creo que retrata mucho de como de ese pensamiento también y hacia la crítica que uno debe hacerse del rol docente. Y me va a permitir leerla, dice, el docente es mucho más que un transmisor de conocimientos. Es un guía, un mediador, un motivador y transformador de vidas. Su rol es esencial para inspirar a los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico y construir aprendizajes significativos. En el aula, su influencia va más allá del contenido, impacta en la forma en que los alumnos, estudiantes, ven el mundo y a sí mismos. Entonces, creo que este es un mensaje también de no pensarnos únicamente estos procesos pedagógicos en una transmisión de conocimientos, digamos, desde lo que sucede normalmente, sino que también son un montón de elementos que hacen parte del desarrollo del estudiante y de las formas en las que nosotros los docentes comprendemos la educación, ¿sí? No podemos seguirnos pensando la educación como se venía pensando con anterioridad, sino que debemos transformarnos primero hacia la comprensión de un entorno inclusivo, pero ese entorno inclusivo parte también de esa crítica, de ese pensamiento crítico, y no solamente en el estudiante, sino en mi rol como docente. Entonces, creo que esto enmarca un montón de elementos que son importantes repensarnos y asimismo me gustaría como a modo ya como de, digamos, de síntesis de lo que hemos hablado hasta el momento, como pensar que hoy más que nunca el papel de docente debe adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Esto representa una oportunidad constante de mejora profesional que puede aprovecharse desde espacios de la participación, desde la reflexión, la innovación, la colaboración y la comprensión del contexto. Entonces, creo que
es importante también nosotros como docentes adaptarnos a esos cambios estructurales y a esos, a veces por pequeños que nosotros creamos que sean, pero los cambios sociales, tecnológicos y culturales son los que van a marcar que nosotros realmente podamos tener un vínculo, primero, más cercano con el estudiante y segundo, un vínculo con el contexto y con la realidad en la que cada uno de nosotros, pues, digamos, se encuentra hablándolo en términos pedagógicos, pero también hablándolo en términos, pues, generales, ¿no? Listo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y recordamos a todos que hoy nos acompañó Robinson Carvajal, profesor de matemáticas, ingeniero, que ha trabajado en procesos educativos, especialmente en este espacio de aula transitoria para la inclusión educativa, y que, bueno, nos da unas herramientas bien interesantes y unos elementos que nos hace pensarnos y repensarnos nuevamente la labor docente como una labor que también es estructural y que es muy importante en la sociedad. Muchísimas gracias, Robinson, por tu tiempo. Y bueno, esperamos que sigas haciendo esa labor tan interesante que haces desde las aulas. A ti, Leonardo, muchísimas gracias por la invitación y pues por conocer este trabajo tan bonito que venimos haciendo en los procesos de inclusión educativa. Muchas gracias.